Era un día como cualquier otro en el restaurante de lujo donde trabajaba la joven garzonete. El lugar, frecuentado por celebridades y personas adineradas, siempre exigía lo mejor de ella. Atención impecable, sonrisa constante y una paciencia infinita. Aunque el trabajo era agotador, ella lo hacía con dedicación, sabiendo que cada propina y cada cumplido eran fruto de su esfuerzo. Sin embargo, nada podría haberla preparado para lo que ocurriría esa tarde. El ambiente tranquilo del restaurante se vio alterado cuando Neymar, el famoso futbolista, entró acompañado de un pequeño grupo. La noticia de su presencia se esparció rápidamente entre el personal, y la tensión en el aire era palpable. Todos querían atenderlo, pero fue ella quien terminó siendo asignada a su mesa. Con nerviosismo contenido, se acercó, lista para tomar el pedido. Pero no fue un pedido lo que Neymar necesitaba en ese momento. Algo había ocurrido, algo que requería su ayuda inmediata. Tal vez fue un problema con su reserva, un malentendido con otro cliente o incluso un incidente menor que ella resolvió con rapidez y discreción. Lo que sea que haya sucedido, ella actuó con prontitud y amabilidad, como siempre lo hacía. Neymar, agradecido, le sonrió y le dio las gracias, pero la mirada de los gerentes del restaurante no era de aprobación. Algo en la situación les había molestado, aunque ella no podía entender qué. ¿Había hecho algo malo? ¿Había violado alguna regla sin darse cuenta? Las preguntas la atormentaban mientras continuaba con su turno, pero no había tiempo para detenerse a reflexionar. El restaurante estaba lleno, y el ritmo no daba tregua. Sin embargo, en medio del ajetreo, no podía evitar sentir que algo había cambiado. La mirada fría de los gerentes, los murmullos entre sus compañeros, todo parecía indicar que su acto de ayuda había tenido consecuencias que ella no podía prever. ¿Por qué ayudar a alguien, incluso a una celebridad, debería ser motivo de problemas? ¿Acaso no era parte de su trabajo brindar un servicio excepcional? Las horas pasaron, y la inquietud en su pecho crecía, pero aún no sabía que aquel día marcaría el inicio de una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. El día había terminado, pero la sensación de incomodidad no la abandonaba. Al cerrar el restaurante, uno de los gerentes la llamó a una sala privada. El tono de su voz era serio, casi frío, y eso bastó para que el corazón le latiera con fuerza. No había hecho nada malo, se repetía a sí misma, pero la expresión en el rostro del gerente no dejaba lugar a dudas. Algo grave estaba por suceder. Sin rodeos, le informaron que su contrato había sido terminado. Las palabras resonaron en su mente como un eco interminable. Despedida. ¿Por qué? ¿Por ayudar a Neymar? ¿Por hacer su trabajo con dedicación? Intentó explicarse, preguntar qué había hecho mal, pero las respuestas fueron vagas, evasivas. No encajas en el perfil que buscamos, dijeron. O tal vez fue, tomamos esta decisión por el bien del restaurante. Frases hechas, sin sentido, que solo aumentaban su confusión y su dolor. Recogió sus pertenencias bajo la mirada incómoda de sus compañeros, algunos de los cuales evitaban su mirada mientras otros murmuraban entre sí. ¿Qué pensaban de ella? ¿La veían como una víctima o como alguien que había cometido un error imperdonable? Salió del restaurante con las manos temblorosas y el estómago revuelto. La noche era fría, pero el vacío que sentía por dentro era aún más helado. En casa, se dejó caer en el sofá, sin fuerzas para hacer nada más que pensar. ¿Cómo iba a pagar el alquiler? ¿Cómo encontraría otro trabajo tan rápido? Las preguntas se acumulaban, pero no había respuestas. Lo único que sabía era que había sido injustamente castigada por algo que no entendía. ¿Era acaso el precio de ayudar a alguien famoso? ¿O había algo más detrás de todo esto? El sueño no llegó fácilmente esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía las miradas de desaprobación, escuchaba las palabras vacías de los gerentes. Pero lo que más la atormentaba era la sensación de impotencia. ¿Cómo podía alguien ser despedido por hacer lo correcto? ¿Dónde estaba la justicia en todo esto? La oscuridad de la noche parecía reflejar el vacío que sentía en su interior. Aunque el cansancio pesaba sobre sus hombros, el sueño se negaba a llegar. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes del día la asaltaban, la mirada fría de los gerentes, las palabras cortantes, la sensación de haber sido traicionada por un lugar al que había dedicado tanto esfuerzo. ¿Cómo podía ser que, después de todo su trabajo duro y su dedicación, terminara siendo desechada como si no valiera nada?
Se levantó y caminó por la habitación, intentando ordenar sus pensamientos. Las preguntas se acumulaban en su mente, pero las respuestas brillaban por su ausencia. ¿Había hecho algo malo? ¿Había cruzado alguna línea invisible al ayudar a Neymar? O, tal vez, era simplemente una víctima de las caprichosas dinámicas de poder en un lugar donde las apariencias lo eran todo? Mientras reflexionaba, su teléfono comenzó a vibrar. Mensajes de amigos y compañeros de trabajo llegaban, algunos preguntando qué había sucedido, otros ofreciendo palabras de apoyo. Uno de ellos le envió un enlace a una publicación en redes sociales. Al abrirlo, se encontró con una historia que relataba lo ocurrido en el restaurante. Alguien había presenciado todo y había decidido compartirlo. Los comentarios se multiplicaban, algunos la defendían, otros criticaban al restaurante, y unos pocos incluso especulaban sobre lo que realmente había pasado. La atención repentina la dejó aturdida. ¿Era esto bueno o malo? ¿Podría ayudarle a encontrar justicia o solo empeoraría las cosas? No sabía qué pensar, pero una cosa era clara, su vida ya no era la misma. La historia se estaba escapando de sus manos, y ella no tenía control sobre lo que sucedería a continuación. Con el teléfono aún en la mano, se sentó en la cama y miró por la ventana. La ciudad brillaba en la distancia, indiferente a su dolor. ¿Cuántas personas más habían pasado por algo similar? ¿Cuántas habían sido despedidas sin razón, humilladas por hacer lo correcto? La injusticia del mundo parecía más grande que nunca, pero, en medio de todo, una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse dentro de ella. Tal vez, solo tal vez, esta historia no terminaría aquí. La mañana llegó con un sol brillante que entraba por la ventana, pero ella apenas lo notó. Había pasado la noche en vela, dando vueltas en la cama, repasando una y otra vez lo sucedido. Sin embargo, justo cuando creía que el día solo traería más incertidumbre, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Con un nudo en el estómago, contestó. La voz al otro lado de la línea era calmada y profesional. Era un representante de Neymar, o tal vez de alguna empresa asociada a él. No lo entendía del todo, pero las palabras que escuchó a continuación la dejaron sin aliento. Querían reunirse con ella. No solo eso, sino que le ofrecían una compensación por lo ocurrido y la posibilidad de una nueva oportunidad. ¿Una oportunidad? ¿De qué tipo? No lo sabía, pero algo en el tono de la voz le decía que su vida estaba a punto de cambiar. Colgó el teléfono con las manos temblorosas y la mente dando vueltas. ¿Era esto real? ¿O solo un sueño del que pronto despertaría? No podía creer que, después de haber tocado fondo, algo tan inesperado estuviera sucediendo. ¿Sería esta la justicia que tanto había anhelado? ¿O simplemente un golpe de suerte en medio del caos? Mientras se preparaba para la reunión, no podía evitar preguntarse qué habría motivado esta acción. ¿Había sido Neymar quien intervino al enterarse de lo sucedido? ¿O alguien más había decidido actuar al ver la historia viralizarse? No importaba. Lo único que sabía era que esta era su oportunidad de darle un giro a todo. El lugar de la reunión era un café elegante en una parte de la ciudad a la que rara vez iba. Al entrar, sintió que todas las miradas se posaban sobre ella, pero esta vez no era por ser la garzonete despedida, sino por ser alguien cuyo destino estaba a punto de cambiar. Cuando se sentó frente a la persona que la había llamado, supo que nada volvería a ser igual. La reunión fue breve pero transformadora. Le explicaron que su historia había conmovido a muchas personas, incluyendo a aquellos con el poder de hacer algo al respecto. No solo le ofrecieron una compensación económica por lo ocurrido, sino también una oportunidad laboral en una empresa de renombre, lejos del ambiente tóxico del restaurante. Era un puesto que le permitiría crecer, aprender y, sobre todo, empezar de nuevo. Aceptó sin dudarlo. ¿Cómo no hacerlo? Era la segunda oportunidad que nunca pensó que llegaría. Mientras firmaba los documentos necesarios, sentía que una pesada carga se levantaba de sus hombros. El futuro, que antes parecía tan oscuro, ahora brillaba con posibilidades. En los días siguientes, su vida comenzó a cambiar rápidamente. La historia de su despido injusto y la posterior revolución se difundieron aún más, convirtiéndola en un símbolo de resiliencia y justicia. El restaurante donde trabajaba enfrentó críticas públicas y boicots, mientras que ella recibía mensajes de apoyo de personas de todo el mundo. Con el tiempo, el dolor del despido se convirtió en una lección.
Aprendió que, a veces, las peores experiencias pueden abrir puertas que nunca imaginamos. Ahora, en su nuevo trabajo, se sentía valorada y respetada, algo que el restaurante nunca le había dado. Mirando hacia atrás, entendió que aquel día en que ayudó a Neymar no había sido el fin, sino el comienzo de algo mucho más grande. La vida, con sus giros inesperados, le había dado una segunda oportunidad, y ella estaba decidida a aprovecharla al máximo.